Queridos hermanos, vamos a empezar la clase número 19 del curso bíblico Los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues seguimos con las actividades de San Pablo. Hemos comentado que Lucas lo va a tomar como instrumento privilegiado para cumplir con su itinerario de ir llevando el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma, que para él son los confines de la tierra. Dedicamos 2 clases ya a hablar de Pablo, de su conversión, de su encuentro por Jesús, de su bautismo, de su curación. Y quiero retomar un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles para como resumir las 2 clases anteriores e introducir la siguiente. Porque lo que vamos a empezar a ver ahora es la actividad apostólica de Pablo. Y quiero leer esto para que entendamos por qué Pablo, con toda razón, con todo orgullo, con todo honor, pero a la vez con muchísima humildad, se va a declarar a sí mismo apóstol. Él sabe que no es del grupo de los 12, pero vamos a ir viendo poco a poquito que los apóstoles, un grupo son los 12, pero puede haber más. Y Pablo es un apóstol con A mayúscula. Entonces quiero leerles este texto que, como les decía, resume las clases anteriores y me sirve para introducir esta. Dice así: la visión de Saulo. No han faltado autores que, negando todo carácter sobrenatural, consideran la visión de Saulo como un fenómeno puramente humano que debe situarse en el campo de una experiencia físico-psíquica. La dicha visión y la ceguera consecuente, dicen ellos, pudieron tener como causa el cansancio físico, la insolación o una experiencia o alucinación interna. Nuestra manera de ver la visión de Saulo es diferente. Nosotros creemos que Saulo, en el camino de Damasco, vio a Jesús en la gloria de su exaltación. Tuvo una experiencia directa de él, y por esta visión personal de Jesús, de carácter único, Saulo quedó constituido testigo de Cristo resucitado y fue el fundamento sólido y definitivo para el título de apóstol con el que él se va a presentar en sus epístolas. En 1 Corintios escribe: ¿no soy yo libre? ¿No soy apóstol? ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? En otro texto de la 1 Corintios dice: por último se apareció también a mí. Y con mucha simplicidad, reconociendo en ella la gratuidad del favor divino, Saulo se presenta en la epístola a los romanos así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. De manera que para ser apóstol uno primero tiene que ser llamado, y el llamado viene de Dios. Entonces Pablo, después de este encuentro que tuvo con Jesús, ha quedado constituido por Jesús resucitado como su apóstol. Pablo puede dar un testimonio porque ha visto y ha oído, es decir, ha tenido una experiencia de Jesús resucitado.
Ananías de alguna manera le había dicho que su misión era a los gentiles. Y entonces Pablo, con esta emoción que tiene de haberse convertido, más adelante tocaremos el tema tan importante de qué fue lo que Pablo experimentó sobre todo, pero quiero adelantarles un poquito. Pablo era fariseo, y el fariseo era un hombre que aspiraba a tener una vida de santidad, pero a través del estricto cumplimiento de la ley. No solo de la ley escrita, sino también de la ley oral. Y esa ley oral eran las tradiciones de los padres o tradiciones de los rabinos comentando la ley escrita. Y Pablo se sujetaba a todas esas prescripciones. Pero cuando se encuentra con Jesús, ya me lo imagino como sacudiéndose la ley, porque Pablo entendió que su santidad, su salvación, su encuentro definitivo con Dios, su llegada a la gloria, no se consiguen mediante el estricto cumplimiento de observancias humanas, sino porque Jesús vino, Él que es el Hijo de Dios, y entregó su vida por nosotros. Pablo judío lleva años esperando que se cumpla la promesa que su pueblo lleva esperando años, que venga el Mesías. Y se le ha revelado que Jesús de Nazaret es el Mesías. Entonces él tiene dos grandes noticias que comunicar al mundo: que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Hijo de Dios, y que Dios quiere salvarnos y que nos ha de hecho salvado en la misión de Jesús. Y se va a lanzar a su actividad apostólica. Para seguir el itinerario de Pablo en estos primeros días, tenemos dos fuentes. Una es la carta a los Gálatas y la otra es el texto de los Hechos de los Apóstoles, que es la continuación de lo que hemos estado leyendo. Voy a leer primero el testimonio que Pablo nos da en la epístola a los Gálatas por dos razones. Primero, porque es el texto de viva voz de Pablo, narrado por él en primera persona. Y segundo, porque la epístola a los Gálatas es probablemente del año 53, entonces es de un momento histórico más primitivo que el libro de los Hechos. Entonces sería como el primer testimonio que tenemos sobre esa actividad de Pablo. Entonces vamos a tomar la epístola a los Gálatas en el capítulo 1. Y después de un saludo y de una acción de gracias y una amonestación, Pablo nos va a dar, después del relato de su vocación, cuáles fueron sus primeras actividades inmediatamente después de su conversión. En el relato de la epístola a los Gálatas no se nos dice nada sobre su curación y su bautismo por la imposición de las manos de Ananías. Simplemente él narra su conversión y luego lo que se lanzó a hacer. Y es tan bonita su narración que tenemos que volver a tomarla. Estamos en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 11. Y empieza así: porque quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio, o sea, la buena noticia anunciado por mí, no es de orden humano, porque yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Yo no soy enviado por un grupo humano. Yo no conocí la buena noticia de Jesús porque alguna persona me la comunicara, sino por revelación directa de Jesucristo. Seguramente habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles, oigan esta expresión, en el celo por las tradiciones de mis antepasados, no por los preceptos de la ley de Dios, sino un celo muy grande por cumplir con las tradiciones de los antepasados. Y este es el versículo impresionantemente bello. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre, es decir, tenemos nuestra misión desde que somos concebidos
en el seno materno, me llamó por su gracia, es un don gratuito el ser llamado, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, aquel Dios Padre, que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia. Fue quien reveló en mí a su Hijo Jesús, y viene el para qué, para que lo anunciase entre los gentiles. Y ahora empezamos a ver las actividades de Pablo después de su conversión. ¿Qué es lo primero que hace Pablo? Se va a un lugar que se llama Arabia. Dice así: al punto, sin pedir consejo a persona alguna y sin subir a Jerusalén donde estaban los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia. En este me fui a Arabia le podemos poner más o menos el año 34. ¿Por qué Arabia? ¿Dónde está Arabia? Si ven el mapa que está apareciendo en su pantalla, a unos 50 kilómetros al sur de Damasco, empieza una región que era la región de los nabateos o Arabia, y la capital de este reino era la ciudad que ustedes conocen de Petra. Pablo recibe una misión, tú tienes que ir con los gentiles, y entonces como que él dice, los que me quedan más cerquita son los nabateos, y se lanza sin pedir consejo, porque el único que lleva es el deseo de anunciar a Jesús, y se lanza a los nabateos y le va muy mal. ¿Por qué? Porque los judíos y los nabateos estaban enemistados. Resulta que hay un rey nabateo que se llama Aretas IV, que tiene una hijita que se llama Fasaelis, que fue dada en matrimonio a Herodes Antipas. Pero Herodes Antipas un día se nos enamora de Herodías, la esposa de su hermano Filipo, y decide repudiar a Fasaelis, la hija de Aretas IV, el nabateo. Y entonces el rey Aretas se enoja muchísimo, invade un cacho del territorio de Herodes, etc., con la ayuda de Filipo, que también estaba enojado con Herodes, y hay una enemistad entonces entre judíos y nabateos. Y a Pablo judío se le ocurre ir a predicar al reino de los nabateos, una cosa que si nos ponemos a pensar suena muy extraña. Vengo a anunciarles que Jesús, un judío, es el Mesías esperado por los judíos y que es el Hijo de Dios. ¿Cómo le fue a San Pablo? Pésimo. Tuvo que salir huyendo de Nabatea y se regresó a Damasco. Vamos a leer capítulo 1, versículo 17 otra vez. Me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. De manera que tenemos a Pablo nuevamente en Damasco. ¿Y qué va a hacer en Damasco? En Damasco va a permanecer 3 años. Vamos a suponer hasta el año 37. Dice así: al cabo de 3 años me fui a Jerusalén, o subí a Jerusalén. Quiere decir que pasó 3 años en Damasco. ¿Y qué hizo ahí? Primero, Damasco en ese momento era la capital de una zona conocida como la Decápolis. La Decápolis, si ustedes ven en su mapa, obviamente ya no es Tierra Santa, es territorio pagano, pero era un conjunto de 10 ciudades que se habían agrupado y que se conocía como la Decápolis. Algunas de esas ciudades las tienen ahí en su mapa. Pueden ver que son Gerasa, Escitópolis, Hipos, Gadara, Pela, Filadelfia, Capitolia, Canatas, Ávila y Damasco. Y en Damasco, que era la capital de toda esta zona de Decápolis, había una comunidad judía. Entonces Pablo iba y predicaba quién era Jesús a esta comunidad judía. Pero obviamente no son judíos hebreos, son judíos helenistas, son judíos de estos que viven en la dispersión. Y Pablo se dedica estos 3 años, y creo que es una reflexión muy importante, a profundizar en el cristianismo. Pablo, no podemos decir que cometió un error, pero es como la inexperiencia que va a servir también para que aprendamos nosotros cómo se debe de evangelizar. Cuando evangelizamos es porque tenemos una buena noticia en el corazón que queremos comunicar. Pablo ya la tiene como la primera parte.
quiere ir a comunicar su experiencia de Jesús. ¿Qué es lo que Pablo sabe sobre Jesús hasta este momento? Que Él es el Señor, que está resucitado en el cielo, que es el Señor, que es el Cristo, etc. Y Pablo se lanza y predica su propia experiencia. Pero Pablo va a tener que aprender que necesita profundizar en su conocimiento de quién es Jesús. Y en Damasco, como habíamos leído, ya había discípulos. Les recuerdo que Ananías era un discípulo. Entonces, esto es muy bonito porque Pablo va a tener que ir a la comunidad cristiana y aprender de los cristianos de Damasco más sobre quién es Jesús, ¿no? Y también, como va a tener que dedicarse a recorrer el imperio grecorromano para predicar el evangelio, Pablo se pregunta, ¿de qué voy a vivir? Él siempre en sus cartas va a escribir que no quiso depender económicamente de nadie. De hecho, los únicos a los que les recibía donativos era a los filipenses, pero reconocía que tenía que trabajar y entonces aprendió un oficio. Y este oficio se le conoce como lesnero, que se los voy a decir en fácil. Era cosedor, de coser con aguja, tiendas de lona, piensen ustedes en las tienditas en las que ellos vivían, o también se reparaban o se cosían las velas de los barcos que estaban hechas también de ese material. Y entonces como que con ese oficio Pablo iba a poder sobrevivir en cualquier lugar a donde fuera, pero para ser sobre todo económicamente independiente. Pasan estos 3 años que está en Damasco y en el año 37, es interesante, ¿no? Como la evangelización también se ve afectada por los sucesos y la política internacional, como que Dios no hace de sus misioneros unos entes a los que extraiga del mundo y no hace que el mundo no tenga nada que ver con la evangelización, sino que en el plan de Dios todo se integra perfectamente bien, ¿no? Es un Dios de orden, Él lleva la historia de todo el mundo. Y resulta que en el año 37 el emperador romano Calígula nombra rey de Damasco a Aretas IV, el nabateo. Y Pablo empieza a ser perseguido en Damasco y va a tener que huir. Y en la mayoría de sus cartas, Pablo va a decir, esto fue para mí una vergüenza. Yo tendría que haber dado mi vida por Cristo. ¿Cómo fue que huí? Como que cuando él habla de ese episodio, lo hace de verdad, como contándoles con mucha pena un acto de cobardía, ¿no? Cuando estudiemos la próxima clase, la actividad de Pablo según el libro de los Hechos, vamos a ver cómo fue que tuvo que huir y por qué él lo consideraba como un acto de cobardía. Me regreso entonces a la epístola a los Gálatas y vamos en el capítulo 1, en el versículo 18. Dice así: al cabo de 3 años, cuando sucede todo esto que les he comentado de Calígula, subí a Jerusalén, año 37. Va a Jerusalén con un objetivo muy específico, para conocer a Cefas, a Kefas, que es Pedro, y permanecí 15 días en su compañía. Siempre recuerdo ese episodio, pero es que el Padre siempre nos decía que cuando él se muriera, siempre nos decía, tal cosa que ustedes no entiendan o que no podamos conocer, apúntenlo en su listita de cosas que le van a preguntar a Dios cuando se mueran. Y decía, yo tengo 2 preguntas. Cuando llegue al cielo, quiero conocer quién fue el autor de la segunda parte del libro de Isaías, que se conoce como el profeta del consuelo, porque para él era el teólogo más alto del Antiguo Testamento. Y la segunda cosa que quiero saber es, ¿qué se dijeron Pedro y Pablo esos 15 días en Jerusalén? A ver si lo puedo explicar de esta manera. Pablo quiere ir a Jerusalén, quiere conocer a Pedro, quiere conocer de un testigo ocular cómo fue Jesús.
como que Pablo fue a Jerusalén a tomar su curso Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús? ¿Qué enseñó? ¿De quiénes se rodeaba? ¿Cómo se comportaba con la gente? ¿Qué obras realizó? Y algo que le inquietaba mucho a él: si Jesús es el Mesías, ¿por qué murió crucificado? Entonces, Pablo, pensemos así, va a Jerusalén para recibir de Pedro, un testigo ocular calificado, una catequesis sobre quién era Jesús de Nazaret. Pero al mismo tiempo, Pedro le debe de haber preguntado: pero por favor tú cuéntame a mí cómo está Jesús resucitado en la gloria. Porque recuerden, Pedro ve a Jesús resucitado en su dimensión terrestre. Pablo lo contempla ya en su dimensión celeste. Entonces, como que el intercambio de ideas entre ellos dos tiene que haber sido una riqueza impresionante. Por un lado, Pedro le enseña a Pablo quién fue Jesús de Nazaret, y Pablo tiene que haberle hablado mucho sobre su experiencia de el Cristo de la fe, de una misma persona, pero todo este grandísimo conocimiento. Y Pablo tuvo que aprender a hablar sobre quién era Jesús, ¿no? Entonces, a través de este diálogo con Pedro, no sabemos si también platicó con otros de los apóstoles, imaginamos que sí, Pablo comprendió que Jesús sí era el Mesías. Acuérdense cómo los discípulos de Emaús tuvieron que entender cuando Jesús les enseñó que en Jesús se cumplían todas las escrituras, no nada más los textos que ellos catalogaban como mesiánicos, sino que en Jesús se habían cumplido todos los textos de la escritura, incluidos los mesiánicos, incluidos los textos sobre el Hijo del Hombre, incluidos los textos sobre el siervo sufriente de Yahvé. Entonces ya Pablo tiene como esa parte clara, pero ahora tiene otra pregunta que se hace a sí mismo. Si él es el Mesías, ¿por qué murió crucificado? Él no estuvo con los discípulos de Emaús. A él Jesús no le ha dicho qué tardo eres de mente para comprender todo lo que dicen las escrituras acerca de mí. No le ha dicho Jesús todavía que no te acuerdas que era necesario que el Cristo padeciera todo esto. Pablo todavía tiene una idea muy triunfante del Mesías, como que en tiempos de Jesús y de Pablo, la idea sobre el Mesías, más que estar concentrada en lo que decían los textos bíblicos sobre el Mesías, que sí la tomaban en cuenta, claro, pero hacía 350 años que no había textos proféticos sobre el Mesías. Ellos más bien vivían de una idea extra bíblica de tiempos de ellos, que se deriva de unos salmos que se le atribuían a Salomón, que se conocen como el Salmo 17 o el Salmo 118 de Salomón. Va a aparecer ahora en su pantalla el texto. Quiero que noten cómo en negritas pusimos las cualidades que le atribuían los judíos de tiempos de Jesús y de tiempos de San Pablo al Mesías, y por qué para Pablo era tan difícil comprender que ese Mesías fuera Jesús, al que él ha contemplado glorioso y que haya sido crucificado. Vamos a leer el contenido del Salmo 17, algunos versículos. Señor, tú eres nuestro Rey por siempre jamás. En ti, oh Dios, se gloriará nuestra alma. Pero nosotros esperamos en Dios nuestro Salvador, porque el poder de nuestro Dios es eterno y misericordioso. Su reinado y sus sentencias se mantienen siempre sobre los pueblos. Tú, Señor, aquí hay algo mesiánico que nos interesa, escogiste a David como rey de Israel. Les recuerdo que Dios le hizo la promesa al rey David de que siempre habría en el trono de Jerusalén un rey descendiente suyo. Entonces aquí el Salmo de Salomón hace alusión a esa promesa. Tú, Señor, escogiste a David como rey sobre Israel. Tú le hiciste un juramento sobre su posteridad de que nunca dejaría de existir ante ti su casa real. Y entonces vean cómo ahora el salmista
habla de lo que espera que Dios haga con los que se oponen al pueblo de Dios. El Mesías iba a traer el reinado de Dios. Mándanos ya a ese descendiente davídico. Tú, oh Dios, los derribas. ¿A quién? A los que se han alzado contra el pueblo de Dios. Borra su posteridad de la tierra, suscitando contra ellos a un extraño a nuestra raza. Según sus pecados, retribúyeles, oh Dios, que se encuentren con lo que sus obras merecen. Vean este sentimiento como de que el Mesías cobre revancha en nombre del pueblo de Dios. Y Dios no se va a apiadar de ellos. Buscamos su descendencia y Dios no dejó ni uno solo. Mira a tu pueblo, Señor, y suscítale un rey, un hijo de David, en el momento que tú elijas, oh Dios, para que reine en Israel. ¿Y cómo queremos que sea ese Mesías? Rodéale de fuerza para quebrantar a los príncipes injustos, para purificar a Jerusalén de los gentiles que la pisotean destruyéndola, para expulsar con tu justa sabiduría a los pecadores de tu heredad, para quebrar el orgullo del pecador como un vaso de alfarero, para machacar con vara de hierro todo su ser, para aniquilar naciones impías, etcétera, etcétera. ¿Vieron los verbos tan fuertes de que lo que esperaban ellos que hiciera el Mesías? Y entonces Pablo dice, o sea, el Mesías que yo tengo en mi mente no tenía que haber sufrido, sino al contrario, tendría que haber hecho sufrir y acabar con los demás. Y entonces va, con la ayuda de la gracia, a comprender que Jesús sí es el Mesías y que sí murió fue porque Él quiso. Fue su elección personal, morir por todos nosotros, por amor a todos nosotros, pero sobre todo por amor a la voluntad de su Padre, que era salvarnos a través de Jesús. Vamos a leer esta idea con la que Pablo va a terminar el capítulo 2 de la Epístola a los Gálatas, y con eso también concluimos nuestra clase. Ahora estoy crucificado con Cristo, versículo 20. Y yo ya no vivo, pero Cristo vive en mí. Todavía vivo en la carne, pero mi vida está afianzada en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Alabado sea Jesucristo.